Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy es Día Mundial de las Abejas, viernes, y además viernes muy contaminado aquí en la zona metropolitana. Activan esta tarde la contingencia ambiental, en un momento más actualizarán la situación, nos dirán si efectivamente la medida continúa o no, pero por las previsiones meteorológicas parece que la tendremos este fin de semana. Ya el domingo nos decía Hernández Unzón, nuestro meteorólogo de casa, que podrían empezar las lluvias y eso pues aligerará la situación que hoy tenemos. Sonora registra 6 delitos de alto impacto con tendencia al alza y no son menores: homicidio, secuestro y extorsión, reportó el general Luis Crescencio Sandoval en la visita que el presidente tuvo el día de hoy a precisamente su estado. Le comento que el día de hoy el jefe del estado anunció que el lunes o martes se definirá la situación en torno a la cumbre de líderes de América del Norte. Sé que siguen efectivamente platicando y se abre la posibilidad, dice que lo están considerando en los Estados Unidos, la posibilidad de invitar, esto ha trascendido en cables de AP y otras agencias informativas, a Cuba. El embajador Ken Salazar confía en que el presidente acuda a la cumbre y ratificó la buena relación que hay precisamente entre los dos países. Mexicanos contra la Corrupción publicó que la hija del secretario particular de AMLO, la señora Esquer, tiene una casa de alto standing, vale alrededor de $400,000 en Houston, una residencia efectivamente que bueno, pues en este caso contrasta con los ingresos que ha tenido en los últimos tiempos. El presidente el día de hoy la defendió y dijo, como suele decir, que es que un tipo de primera y que bueno, pues hay ataques y más ataques. Mónica Rangel, ex candidata de Morena en San Luis Potosí, fue sentenciada a 4 años y 10 meses de prisión. Por supuesto, se le transmutó la pena, por lo que quedará libre precisamente con los nuevos procedimientos. Niega INE a Morena medida cautelar contra Movimiento Ciudadano por spots en Tamaulipas. Greenpeace lamenta la forma en que el gobierno de la República hace su manifestación de impacto ambiental por el tramo del Tren Maya. México y Reino Unido inician formalmente negociaciones para un tratado complementario de libre comercio. Usted sabe que una vez se dio el Brexit, pues ya no está amparado a los, en este caso, flujos comerciales entre México y Reino Unido por el tratado global, el tratado marco que tenemos con los Estados Unidos. El presidente de Francia cambia de ministra, Catherine Colonna es la nueva ministra de Europa, Relaciones Exteriores. López-Gatell, pues fiel a su estilo, desafía a la comunidad médica y pide listas de quienes sí se quieren ir a las zonas marginadas. El rector, el doctor Grau, el rector de la UNAM, habló sobre la situación de los médicos en el país. Digo que la universidad sigue efectivamente formando médicos en un número muy importante. Juez decide que la deportación por título 42 debe continuar en la frontera de Estados Unidos con México. Greg Abbott advierte que Texas continuará usando todos los recursos legales para pues prevenir la inmigración indocumentada. Biden llegó a Corea del Sur en su primer viaje a Asia y bueno, pues trata temas económicos y particularmente de seguridad en aquella parte del mundo. Falleció a los 87 años Eugenio López Rodea, fundador de Jumex, fundador también del Museo Jumex aquí en la capital. Pausa, volvemos con la información. Como le decía, pues estamos en una situación de emergencia ambiental, de contingencia ambiental. Yo le agradezco mucho a Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME, que nos actualice y nos cuente qué es lo que procede. Coordinador, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Cuéntenos. Pues tuvimos de nuevo esta situación. Fíjate que cuando vemos la información meteorológica, entre el 16 y el 18 de mayo tuvimos la presencia del anticiclón, pero estaba situado sobre Sinaloa y Durango. Entonces, en esa situación de este anticiclón, digamos que los vientos periféricos
de alguna manera incidían sobre el Valle de México. Esos vientos periféricos nos permitían en alguna medida o en gran medida que hubiera dispersión y no acumulación de contaminantes. Para el día de hoy, este anticiclón se movió más hacia el centro del país, de tal forma que esos vientos que nos habían estado ayudando a ventilar ya no ocurrieron, y por eso tuvimos esta acumulación. Cuando vemos cómo se comportó la temperatura, también vemos que ha habido desde el 16 de mayo al día de hoy un incremento gradual. El 16 de mayo teníamos una temperatura máxima de 31 grados y hoy la tuvimos casi de 33. Asimismo, la otra variable, que es el viento, que mencionaba yo, el 16, por ejemplo, era de 2.3 metros por segundo y el día de hoy apenas la tuvimos en 1.9 metros por segundo. Entonces, todos estos factores influyeron que tuviéramos esta acumulación y estos altos niveles en el suroeste del Valle de México. Por tanto, se decreta efectivamente la contingencia y la esperamos hasta el día de mañana. ¿Cuándo darán una actualización, coordinador? Mira, mañana en la mañana a las 10 vamos a comunicar cómo se espera el día. Nuestros meteorólogos nos dicen que todavía va a estar elevado, pero... Eso nos dijo el nuestro también, coordinador Hernández Unzón. Sí, pero están esperando que, por ejemplo, el día de hoy esperaban algunas lluvias. Pero bueno, vamos a ver si aquí cayeron más que lluvias, lágrimas, coordinador, unas gotitas, pero después se esfumó, ¿sí? Sí, por las altas temperaturas eso ocurre, o sea, cuando tienes temperatura muy elevada, aunque llueva, bueno, las gotas se evaporan al ir cayendo, ¿no? Pero bueno, lo que estamos esperando para el día de mañana es que sí pudieran estar elevadas las concentraciones, pero no tanto como el día de hoy. Sí se confirma este movimiento del sistema anticiclónico, a lo mejor ya podríamos tener mejores condiciones de dispersión. Por eso mañana en la mañana en el boletín de las 10 lo estaremos explicando. Entonces, de momento, bueno, aplica el doble no circula y la recomendación a la gente es que si puede, no use el coche y no haga actividades al aire libre. Correcto, en estos horarios de alta concentración. Sí. Muy bien. Coordinador, ¿algún apunte más? Pues no, nada más pedirle a la gente su comprensión y su cooperación. Son casos que se dan por esta temporada que ya tenemos identificada y bueno, pues seguimos trabajando en las medidas que nos permitan ir reduciendo estas emisiones y esperamos en algún momento ya no tener que aplicar estas contingencias. Muy bien, pues muy agradecido por el enlace y pendientes. Bueno, con todo gusto. Gracias, Víctor Hugo Páramos, el coordinador ejecutivo de la CAME, hoy platicando con usted. Y bueno, pues le comentaba que el día de ayer un grupo de académicos, encabezado por la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorgulli, una destacada demógrafa, y también por el presidente del World Refugee and Migration Council, Lloyd Axworthy, presentaron un informe, ¿no?, de un grupo de trabajo de Centro y Norteamérica sobre la migración, un informe que ya el día de ayer le reportábamos, planteaba pues varios temas de enorme relevancia, entre otros, por ejemplo, pues desarrollar un enfoque regional así estratégico y muy amplio para la migración centroamericana. Planteaban temas también como la protección de mujeres, de menores, que son pues en este caso las personas más vulnerables. Otros temas era el desarrollo de vías migratorias alternativas. El canciller hablaba de la necesidad de reconocer también que los migrantes son necesarios para el empuje y el dinamismo económico de las economías del norte, todos los factores, digamos, institucionales que están ligados también al fenómeno migratorio que tiene esta, digamos, particular de ser atractivo y expulsivo al mismo tiempo. Y bueno, pues todo el asunto general que tiene que ver con el entorno social, económico, ahora también sanitario que ha tenido América Central. Yo le agradezco mucho a Beatriz Cepeda,
Cepeda. Ella es integrante de ese grupo. Ella ha sido directora de Flaxo Guatemala y también es investigadora actualmente del Colegio de México. Que converse con nosotros. Doctora Cepeda, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues rogarle que le cuente al auditorio que nos escucha y ve en todo el país las líneas generales, lo que recomiendan ustedes en este informe sobre la migración. Doctor, adelante. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de dar a conocer el trabajo del grupo de trabajo y el informe que se presentó el día de ayer. Y si me permite, me gustaría empezar con un poco de contexto, cómo se ha conformado el grupo. El grupo de trabajo empezó a trabajar prácticamente hace un año, en mayo de 2021, y estuvo encabezado además de por el embajador Lloyd Maxworthy, a quien usted ya mencionó, por la exsecretaria de Estado, que en paz descanse, Madeleine Albright. Ellos desde luego le dio, sí, eso es, creo que es un dato importante, ¿no? Y de hecho ella estuvo involucrada en nuestros trabajos, se presentaba, nosotros nos reunimos virtualmente una vez al mes como con los copresidentes, digamos, del grupo, pero además como el comité de seguimiento, el Steering Committee, semanalmente durante el año, todo el año que ha transcurrido. Y el objetivo ha sido realmente tratar de generar una nueva manera de ver la migración. Desde luego, en su momento, cuando empezamos a trabajar, el tema de la migración centroamericana era muy visible, pero bueno, desde luego, conforme ha transcurrido el tiempo hemos visto que estos flujos migratorios también se han transformado. De esta manera, el informe sí se enfoca básicamente sobre la migración centroamericana, pero creo que vale la pena pensarlo como un punto de partida para reestructurar nuestra forma de ver la migración en toda la región. A lo largo de este año, como les decía, se han reunido todos los copresidentes, que no solo, además de la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, abarcan también a la exsecretaria exministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Mayu Ávila, la ex rectora de la Universidad Nacional de Honduras, Julieta Castellanos, es decir, una serie de personalidades que además de tener reconocimiento muy amplio dentro de sus países, son voces que conocen bien el fenómeno migratorio. Y a lo largo de este año se produjeron 12 artículos de investigación que son todos públicamente accesibles, además de este informe final que fue el que se presentó el día de ayer, con una serie de recomendaciones para empezar. Que son 70 o así leía, ¿no? Más de 70, sí, están distribuidos en los diferentes informes, pero sí son muchísimos, y lo que se presentó ayer es una síntesis, ¿no? Más bien lo que se intentó hacer es buscar una manera de sintetizar esas 70 recomendaciones en 4 muy básicas que ya le fueran, digamos, relevantes a todas las personas involucradas en este tema en el continente. Desde luego que si ustedes revisan cada uno de los informes, pues van a ver que hay un montón de información, es una cantidad increíble de información que se ha producido ahí y de recomendaciones que tienen relevancia en ámbitos distintos, y me imagino que podrán ser leídas también con distintos ojos dependiendo de desde dónde se les interprete. Pero este es un documento, si entendí bien, doctora, usted me corrige, que tiene esta, ¿cómo le llaman en inglés? Policy oriented, o sea, está, digamos, orientado a los tomadores de decisiones, que en este caso serían los líderes de América del Norte y, por supuesto, los de América Central. Efectivamente, ese ha sido el objetivo, generar recomendaciones de políticas para tomadores de decisiones, pero apoyado en evidencia científica, en evidencia producida con rigor científico, ¿no? Creo que eso es algo que vale la pena destacar. Y no solamente... Sí, no es grilla política, son científicos recomendando a tomadores de decisión, ¿no? Exacto, y pensando realmente en recomendaciones que se puedan implementar. O sea, sí, como académicos ha sido también un reto hablar en un idioma que vaya más allá de la teoría, etcétera, sino realmente que pueda traducirse en políticas públicas que sean implementadas. Que eso se les da mejor a ustedes los demógrafos, ¿no? Las demógrafas, que los politólogos de pronto volamos a figuraciones constitucionales, pero no la interrumpo, doctora. Algunas de las, digamos, recomendaciones, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos básicamente 6 que son muy importantes, 4 que están en el informe, y luego están un poco
digamos, más desmenuzadas en otras 6. La primera, que creo que es muy importante destacar, estamos recomendando que se cree un Consejo Centro y Norteamericano para Migración. Creo que esto es algo muy novedoso en la medida que sí llama a la creación de un nuevo organismo internacional, pero esta recomendación parte del reconocimiento de que lo que tenemos actualmente, la arquitectura institucional que tenemos, yo no soy demógrafa, soy internacionalista, por eso también creo que... Entonces usted tiene figuraciones igual que yo, de nuevo orden mundial y todas estas cosas. Sospecho que no soy inmune a esas figuraciones, pero sí, la idea, y esta es una idea básicamente impulsada por el mismo Lord Axworthy, que como ya mencioné fue ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, pero además es uno de los impulsores más importantes de procesos multilaterales en el continente y para el mundo. Es uno de los impulsores de la responsabilidad de proteger, otro de los impulsor también de este proceso para eliminar las minas antipersonales. Entonces creo que es alguien que conoce bien de la generación de procesos novedosos que van al margen o que desafían, si se quiere, la forma tradicional de hacer política multilateral. Esa es una primera recomendación. Tenemos desde luego un énfasis un consejo centro y norteamericano que podría eventualmente extenderse a la región. Le digo, en el momento en que empezamos a discutir este tema era sobre todo la migración centroamericana la que estaba llevándose toda la atención, y sin embargo en el transcurso de este año ha cambiado muchísimo. Creemos que es pertinente pensar también en la ampliación del Consejo a todo el continente. Este Consejo estaría modelado a partir del Consejo del Ártico, en el que Lord Axworthy también participó, y es precisamente un foro intergubernamental que tiene una fuerte presencia de sociedad civil y grupos implicados. En este caso estaríamos pensando en grupos de migrantes, organizaciones migrantes. Hablamos desde luego de la protección, la urgente necesidad de la protección internacional, sobre todo para grupos vulnerables. Cada vez estamos viendo que aumentan los flujos de niñas y niños y menores de edad no acompañados, y su protección es fundamental. Hablamos también de aumentar las vías de la migración regular. Está claro que si mucha gente viaja y llega en condiciones irregulares, pues es porque las vías legales de acceso están prácticamente cerradas. Aquí estamos hablando y recomendando que se revisen todos los esquemas de trabajo temporal, visas laborales, pero además la necesidad urgente de revisar todos los sistemas de refugio y asilo. Lo vemos en nuestro propio país, está colapsado el sistema de refugio, no se dan abasto las instituciones para dar atención a todas las solicitudes que existen, y los criterios son muy restrictivos en todos los países de los que estamos hablando. Entonces es necesario replantearnos y modernizar de alguna manera estos sistemas de refugio y asilo en la región. Creemos también que es fundamental pues atacar las causas raíz de la migración, y no solamente estamos pensando en el desarrollo económico. Lamentablemente tiende a equipararse la inversión en sectores productivos con un combate a las causas raíz, y si bien es importante generar mejores condiciones de inserción económica para las poblaciones en su lugar de origen, pues no son las únicas razones por las cuales la gente emigra muchas veces, y eso se está viendo cada vez más en nuestra frontera norte, es decir, al llegar a Estados Unidos. La población centroamericana no necesariamente sale de su país por falta de oportunidades económicas, ese es un causal importante, pero cada vez vemos más que hay esta migración por causa de inseguridad, la violencia, la debilidad del Estado de Derecho, y creemos que es... Que son migrantes y desplazados, ¿no? Exactamente, y eso es lo que hace también necesario revisar los sistemas de asilo y de refugio, porque ya no tenemos estos casos, cada vez son menos los casos en que es claramente una persona perseguida política, o claramente una persona que sería amparada por protección internacional bajo los criterios existentes. Cada vez tenemos mayor cantidad de flujos mixtos, ¿no? Gente que sale por razones económicas, pero también huyendo de una persecución que no necesariamente es política, pero sí una violencia que los estados no han podido controlar o combatir.
Y luego, desde luego, aumentar las posibilidades de empleo formal en los países de origen, generar un desarrollo participativo en el que desde luego las comunidades estén involucradas y no solamente sean proyectos que surgen en las capitales nacionales sin que tengan con mucha, ni siquiera participación de las poblaciones que teóricamente van a ser beneficiadas por ellos, etcétera. Estar muy atentos en Centroamérica. El tema de la migración ambiental es fundamental y es claro que no hay tal cosa como desastres naturales. Lo que hay son fenómenos naturales que pueden resultar en catástrofes humanitarias si no hay la preparación y la respuesta política y administrativa necesaria. Entonces, sabiendo ya que Centroamérica sobre todo es una región muy proclive en este momento a estos desastres, a estos fenómenos naturales, pues no permitir que se conviertan en catástrofes humanitarias, ¿no? Y lo hemos visto en Honduras cómo se lleva la mitad de la economía, ¿no? Exactamente. Un huracán. Pero se sabe, me explico, entonces aquí es un poco la falta de preparación también. Se sabe que esta es una región que va a ser atacada constantemente o afectada por estos fenómenos. Es necesario que se tomen las medidas de prevención. Y otra que me parece que es muy importante es cambiar la narrativa de la migración. En los últimos años se ha tendido a ver la migración como un problema, se habla en los medios de problema, de crisis, y lo cierto es que la migración es un fenómeno constante a lo largo de la historia, que muchas de las sociedades, particularmente los países en el norte de América, han sido formados por poblaciones migrantes, que ahorita estamos viendo también que las tendencias demográficas en los 3 países de América del Norte, y aquí incluyo a México, están cambiando. Ya no tenemos este bono demográfico que se nos atribuye con tanta frecuencia, y vamos a necesitar migración para poder reproducir la economía así como la tenemos en este momento. Entonces, creo que es importante quitar esta pátina de negatividad, presentar la migración como algo problemático. Sí, que son demografías complementarias, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Hace falta ese trabajo efectivamente en otras partes y puede ser un ejercicio de cooperación, digamos, de mutuo beneficio, doctora Cepeda. Absolutamente, de eso es de lo que se trata, de poner de relieve esta complementariedad que existe a nivel de la región. Pues no sabe cuánto le agradezco el tiempo que haya estado esta noche con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias. La doctora Cepeda es académica del Colmex y miembro del grupo de trabajo que elaboró este informe que ayer fue presentado, un informe de alcance regional, muy, muy relevante. Y le agradezco ahora muchísimo a nuestra embajadora eminente Marta Bárcena que converse con nosotros. Embajadora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, doctor Curcio, Leonardo, a la orden. Y muy interesante todo lo que estaba diciendo la doctora Cepeda y no puedo más que estar de acuerdo al 100%. Es un informe, sí, además muy bien elaborado. Embajadora, ¿cómo estás viendo la situación, la coyuntura? Queremos oír tu opinión, tu docta opinión sobre este tema de la cumbre de líderes de las Américas que se va a desarrollar en Los Ángeles. El presidente dijo hoy que probablemente lunes o martes nos informe de lo que está ocurriendo. Pero, ¿cuál es tu sensibilidad? ¿Cómo estás viendo las cosas? Mira, sin duda alguna difíciles, por, percepciones y actitudes o expectativas diferentes de parte de los varios actores y de los varios estados en esta cumbre. Si uno va a revisar los antecedentes de las cumbres, efectivamente Cuba no había participado en todas ellas, nada más en las 2 últimas. Si uno revisa la relación de los países del Caribe con Cuba, con Venezuela, y uno se va a ver cuándo los países del Caribe empezaron a decir que considerarían la posibilidad de no participar en la cumbre, ellos estaban argumentando, los países del Caribe, en contra de la invitación a Juan Guaidó como representante de Venezuela. Sí. Y no mencionaron en un inicio nada de Cuba. Su cuestión era que Estados Unidos no invitara a Juan Guaidó. ¿Cuál es el problema para Estados Unidos? Que el gobierno Biden
sigue reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, lo que se hizo en la administración Trump. Y la administración Biden no ha tenido el tiempo ni el margen de maniobra, creo yo, para cambiar una serie o ajustar una serie de medidas y decisiones que se tomaron durante la administración Trump, que concentró toda su atención, o sus objetivos de su política hacia América Latina era nada más Venezuela y Cuba, ¿sí? Sí. Y se decía en Estados Unidos que realmente quien diseñaba la política exterior de la administración Trump hacia América Latina era el senador Marco Rubio. ¿Sí? Eso te explica por qué estaban concentrados nada más en dos prioridades, y un poco durante la administración Trump se hizo un lado el diálogo con todos los demás países, y el otro tema de importancia era el de la migración, del que se estaba hablando justamente. Hay la transición de gobierno, la administración Biden hace una serie de promesas durante la campaña que no se logran, que hasta ahora no todas se han cumplido, por un lado, y por otro lado lo que vemos en los últimos años, tanto durante la administración Trump como durante la administración Biden, es un cambio en la correlación de fuerzas y presencias en América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Que China se convierte en el primer socio comercial y en el mayor inversionista en la gran mayoría de los países de América del Sur. Mira, y el Caribe también, ¿no? El Caribe es un poco menos evidente, pero sí también. Mira. Y luego, justamente, las prioridades de América Latina y del Caribe no son siempre las mismas, Leonardo. Por ejemplo, el Caribe, la gran mayoría son países de ingresos medios o de ingresos medios altos, a excepción de Haití. El problema que tienen ellos es el acceso a los fondos de las instituciones internacionales, a los créditos, porque la mayoría de estos créditos se han estado canalizando a los países de bajos ingresos. Pero como decía la doctora Cepeda, un huracán en el Caribe y los echa 10 años para atrás en su desarrollo. Entonces, ellos tienen como prioridad, o una de sus prioridades, el atender los temas de adaptación de cambio climático, los temas de acceso a créditos en instituciones financieras internacionales, y a lo mejor las prioridades de América Central son otras y de América del Sur otras. ¿Qué pasó? En mi opinión, es que la administración Biden no comenzó a tiempo su trabajo de llevar a cabo los diálogos necesarios con cada una de los países y las subregiones para poder armar una agenda de consenso. Y por lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones de 2020, el ataque al Capitolio, lo que está pasando en Europa, Ucrania, el tema de la defensa de la democracia es central para la política exterior de Biden. Y es un tema, Leonardo, que es terriblemente divisivo en el continente. No ahorita, ya desde hace varios años. Todos los diplomáticos, aún antes de que yo me retirara, que hemos estado en foros internacionales y en países, sabemos que el famoso GRULAC, el Grupo Latinoamericano y del Caribe, no está pudiendo reunirse con la frecuencia de que se requiere, ni consensuar posiciones por las divisiones que hay justamente por los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esto que veníamos arrastrando desde hace años explotó ahorita en la organización de la cumbre. Sí, y tienes toda la razón, embajadora. Estados Unidos como que no ha cuidado eso. O sea, que no esté presente Brasil, que el de Guatemala, por razones muy diferentes, diga yo tampoco voy. Sí habla como de una falta de, efectivamente, trabajo diplomático. La cumbre de las Américas es muy relevante para la política exterior de los Estados Unidos. Mira, ¿o podrían en un momento determinado aplazarla y no pasaría nada? Mira, yo creo que ahorita, a 2 semanas de la cumbre, no veo las condiciones para aplazar la cumbre. Esta decisión, en todo caso, acuérdate que ya se había aplazado, porque de hecho se iba a hacer casi durante la administración Trump y por la pandemia.
Sí. Entonces, yo no veo las condiciones de un aplazamiento. No quiere decir que niegue toda posibilidad del aplazamiento, pero no veo las condiciones del aplazamiento en este momento. Por una serie de temas, desde los más pragmáticos, en el que normalmente en estas cumbres se tienen pagadas de antemano una serie de servicios, y que no cumplirlos significan sanciones, como que el ambiente político en los Estados Unidos se va a volver mucho más complejo en los próximos meses, porque hay elecciones de medio término en noviembre. Totalmente. Embajadora, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana. Yo me quedaría el día completo hablando contigo. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias, Leonardo. Y buenas noches. La embajadora eminente Marta Bárcena, hoy para fortuna nuestra, platicando de este tema con usted. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Un momento más subimos, por supuesto, a nuestras redes sociales la conversación con la doctora Cepeda y también con la embajadora eminente Marta Bárcena. Todos temas apasionantes. Ayer le comentaba que llegó a mi redacción este libro del Caleidoscopio Ciudadano de la infatigable Laura Sarvide. Laura, bienvenida. Gracias, Leonardo. Me encanta el apodo. Gracias. Pues eres, ¿no? Pues eres sí. una infatigable creadora de ciudadanía. Pero, ¿se puede crear ciudadanía escribiendo cuentos, Laura? Pues Cuéntanos claro que... cuál es la idea del caleidoscopio. Mira, durante 2 años hice cerca de 120 entrevistas a iniciativas ciudadanas ejemplares. Y entonces, pues, cuando terminé el programa, esto lo hice con la Universidad de la Comunicación y con IMER, en Ciudadana 660. Cuando terminé, pues tenía una gran riqueza, entonces eso fue lo que, la materia prima, la inspiración para hacer este cuento, relatos. Son 40 más o menos. Y bueno, hay una enorme diversidad. Hay unos que, por ejemplo, todos son, digamos que, relatos socioculturales y políticos. Una enorme diversidad. Entonces, por ejemplo, y hay 7 que son de mi autoría, que no hice entrevistas, y te voy a dar los nombres y con eso vas a saber a qué me refiero. Uno es, nosotros nos quedamos, ellos se van. Hasta ahí lo dejo. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? Pues creo que todos sabemos. Otro es, si nosotros no salimos del atolladero. Me pregunto cuál atolladero. Creo que todos sabemos. Otro se llama Ciudadanía, Pueblo y Pueblo Bueno. Esos son de mi autoría, pero las otras, por ejemplo, hay uno sobre la que se llama Infancia Invisibilizada, y es sobre la infancia, los infantes, las niñas, niños que nacen en la cárcel. Ese es, digamos, pues una causa muy, muy triste, pero a la vez muy noble. Hay otro que se llama En Cardumen, Gran Cobijo, y esto es pues la defensa del Golfo de California, y quienes cuentan la historia son los peces, que hablan con los biólogos. Hay unos muy divertidos, Leonardo, muy divertidos. Hay otros muy duros, por ejemplo, hay uno que se llama Verdad Oculta, y ese habla de la violencia sexual infantil a través de una fotógrafa que se ha dedicado su vida a causas socioculturales. Uno muy bonito, Si no puedes bailar, no es mi revolución. Ese es de las feministas. Entonces, oye, ¿cómo nace la idea del caleidoscopio? Te vas a tomar un café ahí al Museo Caluz y de pronto dices, ¡Eureka! ¿Caleidoscopio? Sí, había yo leído a Irene Vallejo y en uno de las partes de su libro decía que los escritores, hay quienes todavía no ponen una letra y ya tienen el nombre. O hay otros que ya tienen el libro y no tienen el nombre, y ese fue mi caso. Entonces, pues yo dije, y decía que en cualquier momento iba a brotar del subconsciente. Yo dije, pues brotará. Y entonces me fui al Museo Caluz, que por cierto lo recomiendo, subí a la azotea, que es bellísima, si no la conocen, vayan. Y de pronto, sin más, me vino el nombre de Caleidoscopio Ciudadano. En ese instante me fui a la mesa, lo apunté, me metí por supuesto, a Wikipedia, y dije, no, pues sí, Caleidoscopio Ciudadano, por supuesto. Le robé el nombre, pues, a ¿qué es? No me acuerdo si es inglés o no me recuerdo, pero el caleidoscopio da la idea, ¿no? De movimiento, de claramente cambio.
No, pues yo supongo que es dominio público, no le robaste nada a nadie. La ciudadanía es un autor latoso, dice un actor latoso, que es como una pulga que molesta al elefante. Un elefante que cada vez quiere menos a la pulga, ¿no? Hay muy malos tiempos para la ciudadanía, para la sociedad civil en general, Laura. Sí, claro, estos tiempos no son los mejores, ¿no? Para toda esta ciudadanía organizada y no organizada. Exactamente, un brasileño un día dijo, nosotros somos como una pulga, o sea, somos chiquititos en comparación con los gobiernos, pero qué lata damos. Y yo pienso que sí, que damos muchísima lata. Porque este país es nuestro, ¿no? Digo, lo que pasa es que el elefante cree que el país es solo de él. Claro, el elefante cree que es propiedad privada del pueblo, es propiedad privada todo, ¿no? Entonces, pues sí, hay un cuento que habla de eso y sí, hay, digamos, como de una manera, pues como eres tú, Leonardo, que tú dices las cosas con una diplomacia, con una elegancia, entonces te lo he copiado. Yo también digo cosas muy fuertes en el libro. Oye, aquí soy yo quien te ha copiado a ti, Laura. No, hombre. Bueno, y te quiero decir, Leonardo, que por ahí por la página 251, a lo mejor no has llegado porque apenas ayer te lo di, por ahí aparece... Exactamente, no he llegado. No has llegado. Por ahí aparece en el cuento que se llama ¿cómo se llama? No dejé a nadie, déjame ver. Nadie quedó fuera, incluía a todos. Nadie quedó fuera, incluía a todos, exactamente. Si te vas después a la página 251, ya verás que apareces por ahí, porque me pide, el COVID es el que cuenta la historia, y me pide que quiere hacer una reflexión antes de irse de qué nos sirvió. Y me dice... Oye, no me estarás confundiendo con Saramago, para fortuna mía, ¿verdad? No, híjola. Oye, me encantaría... La frase del principio, está durísima. ¿La viste? Sí. No, dice, me instalé holgadamente en la vida de todos, y cuando digo de todos sin excepción, los que viven en todo el planeta, ¿no? El malvado COVID. El malvado COVID, pero entonces me pide que quiera hacer una reflexión con gente sensata, y pues Victoria, que es la protagonista del otro libro, invita al hombre sensato, pues que se llama Leonardo Curcio, aunque no... Anda, pues. El nombre no viene, pero léelo, porque es muy divertido, muy divertido, muy duro. Pero mira, quiero leer lo de José Saramago porque es fuerte. Así empieza el libro, en una frase dice, es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. Qué fuerte. Oye, y lo dijo el portugués. ¿Cuándo presentas el libro, Laura? Lo presento el martes 14 de junio a las 7 de la noche en la Universidad de la Comunicación, y va a ser una gran fiesta ciudadana. Ahí va a presentar Ricardo Bucio, Gabriela Sánchez, Julia Álvarez y Casa, y mi corrector de estilo, que es una maravilla, que se llama Miguel Ángel, que me acompañó año y medio. Y bueno, vamos a leer cachitos del libro y va a haber una gran fiesta ciudadana. Pues aquí lo tengo. Te felicito y por supuesto lo leeré con enorme atención. Laura, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Ay, Leonardo, mil gracias, muchísimas gracias, y cómprenlo, porque se acaba, ya se vendieron 490, Toma, qué velocidad llevas. Bueno, pues ahí está la invitación de la autora Laura Sarvide, Caleidoscopio Ciudadano. Gracias a ti. Adiós. Qué mejor manera de cerrar la semana que con buenas noticias, más del ámbito cultural. Yo me enlazo ahora con el joven, talentosísimo compositor mexicano, Antonio Juan Marcos. ¿Cómo estás, maestro? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchísimas gracias por el espacio. Muy contento de estar con ustedes. Oye, más contento estarás de esta presentación que va a ser en este acreditado Festival Elfer en Francia. ¿Por qué no le cuentas al auditorio que nos escucha y ve efectivamente en todo el país de esta nueva composición? Entiendo que es un drama, un monodrama para barítono que has compuesto. Cuéntanos los detalles, por favor. Con muchísimo gusto. Pues mira, es un monodrama, en ese sentido es un solo personaje que cuenta la historia. Y la historia es una historia de amor imposible entre una ola y un hombre, en este caso el narrador, que es el barítono en el monodrama.
Es Mi vida con la ola, ¿no? Ese es el Correcto. título. Sí, Mi vida con la ola es el título y dura aproximadamente 30 minutos. Es un cuento de Octavio Paz, un cuento surrealista, muy evocativo, muy poético. Y lo que más me interesó en un principio de musicalizar este cuento fue la belleza del lenguaje, la manera en que describe la ola, la manera tan seductora y tan poética que describe la ola y sus diversas transformaciones, porque es una ola que primero habita entre muchas otras olas en el mar, pero después quiere irse con el amor de su vida, que es este hombre que se mete al mar, y luego se evapora, cae sobre la casa de su ser amado, abarca toda la casa, pero luego se contrae y luego se vuelve digamos, a extender, se llena de peces, va cambiando mucho, se hace hielo y se fragmenta. Y todas esas transformaciones de la ola, de alguna manera, son un reflejo de las transformaciones de las diversas etapas de la vida amorosa entre la pareja. Mira. Entonces hay una relación muy padre ahí la representación física de la ola que se va transformando dependiendo de cómo la relación también se va transformando. Qué Y bueno, interesante tema. Oye, había oído de las ondinas. Incluso recuerdo aquel, yo no sé si tú lo leíste, Robinson de Michel Tournier, que se enamora como del mar, porque las olas estén dotadas como de voluntad. Me parece fantástico, pero déjame subrayar la productiva y ya pues larga, digamos, colaboración que hay entre tú y Paz, ¿no? Es decir, empieza a ser como una pareja perfecta. bueno, me encantaría pensarlo así, habría que preguntar. Ya has trabajado mucho sobre él, ¿no? Sí, es correcto. He trabajado mucho sobre él. De hecho, mis primeras aproximaciones a los textos de Paz, a musicalizar los textos de Paz, empezaron cuando estudiaba en el Conservatorio de París. Y en el conservatorio hacíamos conciertos de fin de año, donde presentábamos nuestro trabajo. Y ahí fue donde empecé a hacer musicalizaciones de poemas de Octavio Paz. Y después de eso, digamos, empecé con la idea de hacer un ciclo de canciones de Octavio Paz, cuyo nombre del ciclo en verdad es un nombre que lo tomé no de Octavio Paz, sino de Julio Cortázar. El ciclo completo se llama Dos son un jardín, que es esta frase de Julio Cortázar que dice: un cronopio es una flor, dos son un jardín. Y bueno, ¿por qué tomé esa frase digamos, para el ciclo completo? Porque los poemas que escogí de Octavio Paz para ese ciclo vocal son todos poemas en torno al amor y en torno a la relación de pareja. Yeah. Y eso es lo que me ha traído mucho de Octavio Paz. Inclusive ahora con este cuento también estamos hablando de una relación de pareja, tan surrealista como es, pero también es una relación de pareja. Entonces sus reflexiones, sus idas y venidas en torno al amor y al erotismo también, eso me parecen muy interesantes y me dan muchas ganas de musicalizarlas. Oye, entonces estreno mundial, es Mi vida con la ola, es un monodrama para barítono y para un ensamble. ¿Qué es el ensamble Alma Viva el que te comisionó esto? Correcto. Es un ensamble relativamente joven, pero muy, muy, ¿cómo decirlo? Los músicos se dan por completo a su trabajo. Es una manera de trabajar muy artesanal en el sentido de que llevamos semanas donde me están contactando los propios músicos digamos, por detalles, pero con mucho entusiasmo. Es decir, ¿qué te parece si aquí al final de esta frase, en vez de un forte, llegamos a un mezzopiano? Es decir, con propuestas, con ganas de colaborar de una manera muy, muy, pues sí, que se entregan mucho a la música. Y son músicos argentinos y franceses que viven en París todos. Y yo ya tenía amistad con el director del ensamble, Ezequiel, y él conocía mi gusto por Octavio Paz. De ahí un poco vino el encargo. Alma Viva, qué bonito nombre. Bueno, y tiene todas estas reminiscencias. Oye, que estás preparando una ópera para México también. Ahora regresamos al festival. Sí, estoy preparando una ópera, y para esa ópera, Leonardo, me encantaría compartirte más los detalles contigo en el momento que estemos más cerquita del estreno. O sea, no me puedes decir nada ahora. Te puedo decir que es una ópera y que es para mí, en el momento, digamos, desde el punto de vista de la composición, es un parteaguas. Definitivamente es un antes y después. Nadie te enseña
cómo escribir una ópera, no lo puedes aprender en el conservatorio, no hay una teoría sobre la ópera, porque tienes que tomar en cuenta toda una serie de parámetros sobre los que son muy difíciles teorizar, lo tienes que sentir, es decir, tener en cuenta el tiempo narrativo, el avanzar la acción, el que no te claves en orquestaciones y texturas y colores orquestales y te olvides de la historia, el tener siempre presente que de lo que se trata es de contar una historia, el que no sea muy estática, el que esté avanzando, el que entretenga al público de alguna manera, que lo retengan, tal vez no lo entretenga, pero retenga la atención del público. Son todos como conceptos que no aprendes cuando estás haciendo, por ejemplo, una música sinfónica o una música para encontrarte, y además cómo ser contemporáneo, cuando ya has escuchado tantas cosas. Siempre me he preguntado, siguiendo el lugar común, cómo se puede escribir ópera después de Puccini, pero claramente lo logran. Oye, el festival es muy importante, cuéntale al auditorio la relevancia que tiene el ELFER. Este festival tiene, digamos, como objetivo prolongar la visión de este pianista. Por cierto, que es su 6ª edición y da la bella coincidencia de que es la celebración del centenario de Elfer. Entonces, eso es una afortunada coincidencia. Y, bueno, es un pianista que ya murió, pero que, digamos, tenía esta visión de hacer avanzar la música contemporánea, de hacerla, de tenerla presente en la actividad musical de Francia. Y bueno, aparte de pianista, tenía tenía como sus propios puntos de vista, una visión propia sobre la música y la música contemporánea en específico. Y entonces el festival trata de seguir su camino, pues, a pesar de que él ya no esté con nosotros, seguir el entusiasmo que él tenía por las nuevas músicas. Oye, pues gran noticia, gracias por compartirla con nosotros. Te deseamos, por supuesto, que la inspiración siga fluyendo, esa enorme creatividad. Antonio, muchas gracias, gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Maestro Antonio Juan Marcos, hoy para fortuna nuestra, cerrando el programa con esta espléndida noticia. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigan nuestras frecuencias, disfrute el fin de semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.